Hoy del tema de seguridad vamos a estar analizando un poco también el tema de las inversiones, el turismo salvadoreño que por supuesto se consolida a nivel internacional, y de esto y más vamos a estar hablando durante esta hora. Vamos a hablar de lo que ha pasado en las últimas horas. Este combate contra el narcotráfico sigue dando resultados bajo la visión del presidente Nayib Bukele, y es que el mismo presidente anunció un nuevo golpe a las estructuras criminales con la incautación de una gran cantidad de cocaína. El operativo refuerza el compromiso del país en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y, por supuesto, la seguridad nacional. Ve esta nota y venimos hablando de este tema. La muralla del Pacífico continúa dando grandes resultados. Así fue anunciado por el presidente Nayib Bukele a través de X, donde se lee: nuestra Marina Nacional ha dado un nuevo golpe al narcotráfico internacional, interceptando una embarcación a 600 millas náuticas, lo que equivale a 1.111 kilómetros al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque, incautando 1.5 toneladas de cocaína, valoradas en 37.5 millones de dólares. A bordo viajaban 3 narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana. En el último año, el total incautado asciende a 25.9 toneladas de cocaína, valoradas en 647.7 millones de dólares, cerró en su publicación. Esta operación se suma a los constantes esfuerzos de la Marina Nacional por frenar el tráfico de drogas en aguas nacionales, que demuestran el compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado y la protección de su soberanía marítima. Las incautaciones recientes reafirman el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad para evitar que la droga llegue a su destino final y contribuya al financiamiento de estructuras criminales. La Muralla del Pacífico continúa firme en su misión de combatir el narcotráfico y mantener la seguridad en el territorio. Rafael, desde su punto de vista, ¿qué mensaje está mandando esta incautación desde El Salvador a nivel internacional? Mira, en primer lugar, yo creo que este es un gesto sostenido de cooperación que ya lo hemos venido viendo desde hace varios meses. Sí. O sea, de hecho, el acumulado de incautaciones es bastante grande, es muy importante. Entonces, hay que tomar en cuenta, hay una cosa importante que para dimensionar el alcance de esto, y es que esas incautaciones se realizan en alta mar, que es un concepto de aguas internacionales, ¿verdad? Yo tengo entendido que hay convenios que permiten a una nación cooperar con otros estados precisamente para evitar el tráfico ilícito de drogas, que es el caso que estamos viendo en El Salvador, porque se trata de incautaciones que se hacen mucho más allá de lo que comúnmente se conoce como digamos, las aguas donde hay plena jurisdicción nacional, que son, entiendo yo que son como 200 millas marítimas, algo así. Pero esto va más allá, ¿verdad? Entonces, al hacerse de esa manera, definitivamente es un gesto de cooperación, en especial para el país a donde pues todos presumimos que van dirigidos estos cargamentos, que es precisamente los Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros vemos también constantemente cuando se hacen este tipo de incautaciones, nosotros vemos que siempre pues, hay un agradecimiento por parte del embajador de Estados Unidos, ¿ve? Y en otros momentos, cuando se han dado, digamos, contactos a nivel político, diplomático, de funcionarios que han venido acá, bueno, pensemos en Marco Rubio, pensemos en el Cauca, ellos siempre mencionan que El Salvador está colaborando de una manera eficaz y de una manera decidida para evitar pues, ese tráfico que, aparte pues, de ser el tema de cooperación entre estados que ya te he mencionado, pero que también es un tema general ya a nivel de evitar daños en tantas personas que están bajo este flagelo, claro, de las drogas. Y que bien que toque Estados Unidos, porque de hecho, bueno, ya obviamente investigaciones oficiales han dicho que toda esta droga que viene del sur llega al norte. Así es, y sobre todo pues que también tenemos en los Estados Unidos un fuerte problema
con esto de los estupefacientes. Sí, claro. Digamos que estas son drogas, específicamente cocaína, que vienen de países de Sudamérica, en este caso Ecuador, pero también ha habido de otras nacionalidades. Sí. Y Estados Unidos también está teniendo otro problema grave con esta sustancia, este opioide, que es el fentanilo. Entonces, digamos que en el debate interno que hay en los Estados Unidos, precisamente sobre el control de estupefacientes, aparece como un tema muy fuerte porque incluso hay señales muy dolorosas en grandes ciudades de los Estados Unidos, donde se ven personas que están prácticamente como zombies en las calles, aparte de que todo esto del tráfico de drogas genera una alta carga delincuencial. Y eso combinando con el tema de las armas se vuelve complicado todavía. Sí, ¿no? Y también es una situación que está asociado con otro tipo de delincuencias y otro tipo de grupos criminales, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido también hay que entender la importancia que tiene la colaboración del país y que, pues, aparte de otro tema que es muy importante para los Estados Unidos, como es la reducción de la migración ilegal, esos dos son elementos concretos que solidifican una relación de colaboración entre los Estados Unidos y El Salvador, que ya se traía incluso desde los últimos años de la administración anterior, de la administración Biden en los Estados Unidos. Ahora bien, el tema también de la forma de cómo se ha venido reaccionando pasa por equipar obviamente a una fuerza de la Fuerza de la Marina, por supuesto la Fuerza Naval de nuestro país, y esto también pasa por entregar recursos, pasa por una política obviamente clara, que es el Plan Control Territorial, acompañado obviamente de un trabajo articulado entre todas las instituciones. Sí, precisamente en el tema, yo digo que es un tema tecnológico. En alta mar, pues solo está tu embarcación y la embarcación que vas a interceptar, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde se ve la importancia de tener, de que sea una ventaja tecnológica en ese momento de hacer la intercepción, ¿verdad? Sí. Porque tú no puedes ir a una operación de esa envergadura con naves desactualizadas, en mal estado, sin las tecnologías de localización y de comunicación adecuadas, ¿verdad? Entonces esto también pues es un fortalecimiento a nivel de infraestructura y equipo que posibilita este tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto, con la cooperación de los Estados Unidos también en lo que ellos pueden ayudar y en lo que nosotros como país podemos aportar ya en el operativo concreto. Claro, y digamos, tal como usted lo decía al inicio, es decir, no estamos viendo la primera de este año ni la primera en los últimos años, es decir, hemos visto cómo ha sido constante estas incautaciones. Así es. Mira, lamentablemente no va a ser la última, creo. Digo lamentablemente porque uno quisiera que no hubiera tráfico de ese tipo claro. de sustancias, ¿verdad? Tan dañinas para la salud, ¿verdad? Claro. Pero sí es importante destacar la continuidad, ¿verdad? Que esto no es una cosa, digamos, no es flor de un día, por ponerlo de alguna manera, sino que es una política sostenida y una política constante que se puede hacer a partir de una voluntad de colaborar más allá de lo que algunos podrían considerar que serían, digamos, las obligaciones normales o naturales, porque alguien puede decir, ok, combatamos el tráfico de drogas en el territorio nacional o en las 200 millas náuticas. No, este es un plus que se da y por eso tiene una importancia de un gesto político de colaboración que creo yo que ha sido bastante reconocido y ha sido clave en el estrechamiento de esas relaciones de colaboración entre nuestro país y los Estados Unidos. Claro. Con eso me quiero ir a la pausa. El ministro decía, nosotros lo que tenemos en el Océano Pacífico es una verdadera autoridad de un país pequeño, pero con una contundencia, decía el ministro, en la intolerancia al mercado y al entorno de la droga. Así es. Imagínate que todos los países
que tuvieran posibilidad de colaborar en ese sentido lo hicieran, yo creo que el tráfico de este tipo de sustancias disminuiría bastante. Sí. ¿Verdad? Entonces, si todos tuvieran, digamos, esa visión. Si todos tuvieran esa visión y esa voluntad. Claro. Entonces, yo creo que aquí también se ve una política coherente, que ya se dijo, es en alta mar y que está posibilitada por tratados internacionales, pero que es coherente también con la política de seguridad interna, y es una cosa que se ha remarcado mucho. Ante el avance del crimen en muchos países, o como lo tuvimos nosotros aquí prácticamente a nivel de pandemia de crimen, llamémoslo así, ¿verdad? Una idea que se ha remarcado bastante y que incluso el mismo presidente ya la ha subrayado es que ninguna estructura criminal realmente es más fuerte que un Estado, ¿verdad? Pero la diferencia está en la voluntad que ese Estado tenga para realmente hacerle frente y combatirlos. Es el tema voluntad, la palabra clave. Voluntad política y decisión de hacerlo. Estamos hablando de cómo, por supuesto, la Marina Nacional está dando un nuevo y exitoso golpe al narcotráfico. Y por todo esto es que hemos estado hablando que El Salvador, y lo decía, lo ponía sobre la mesa antes de irme a la pausa, es un modelo de seguridad, obviamente, internacional. ¿Cómo se está posicionando desde su punto de vista, Rafael, El Salvador en el mundo? Mira, primero tenemos que hablar de estadísticas, ¿verdad? De datos objetivos, en donde eso está más allá de cualquier opinión de simpatía, antipatía, etcétera. Y estamos hablando de un país que hace una década teníamos la mayor tasa de homicidios a nivel mundial. Es decir, para dimensionar esto, el número es 106 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Más o menos es lo que se tenía. Tuvimos años tan trágicos de 6.000, 7.000 homicidios, años. Es decir, periodos en donde la muerte era lo cotidiano, ¿verdad? Y la muerte podía venir podía encontrarte en cualquier lugar, ¿verdad? Fuera que supuestamente tuvieras, entre comillas, tuvieras que ver con la situación que te generara una emboscada por parte de grupos criminales, o fuera simplemente que fueras, como decíamos los salvadoreños, que fueras pasando por ahí. Yo recuerdo casos en donde personas que se les averió un vehículo y tuvieron que parar en cierta zona, fueron asesinadas, solo por ese hecho. Entonces, claro, estamos hablando de un mundo de constante, más que temor, quizás es que era un terror. Y no solo homicidios, por supuesto, estamos hablando de extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, agresiones contra las personas, especialmente contra las mujeres, un sometimiento en algunos casos que eran prácticas cercanas a la esclavitud de todo tipo de migrante, etcétera, y eso se conocía en todo el mundo. Y ahora estamos hablando que ese mundo de las estadísticas, pues ahora estamos en el otro extremo de la tabla, ¿verdad? Con una tasa que puede llegar a ser este año, ojalá puede llegar a ser este año inferior a un homicidio por cada 100.000 habitantes. El año pasado, en todo el año, creo que tuvimos 114 homicidios que lamentar. Este año, ojalá fueran menos y ojalá en los próximos años se fuera disminuyendo a niveles mínimos. Entonces, ese contraste de estadísticas, ese es un dato, más allá de cualquier relato que se pueda hacer. Ese es un dato que definitivamente llama la atención. Aquí aplica aquella palabra que dice el dato mata el relato. Así es, y es algo que llama la atención precisamente por el dramatismo en el cambio de pasar de un extremo deshonroso a una parte en donde ya estamos incluso, digamos, peleando números con países europeos en cuanto a bajas cifras de homicidios y de otro tipo de crímenes. Entonces, eso a cualquiera le tiene que llamar la atención. Y la gente, dentro del país sabemos de dónde venimos, pero fuera del país la gente se pregunta, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los procesos? Y entonces ahí es donde se tiene un resultado que se dice, bueno,
esto que se ha logrado, que se dice fácil, yo nunca me canso de expresarlo de esta manera, se dice fácil, pero ha costado un gran sacrificio, enormes recursos, una logística que no es de cualquiera, y también digamos una ofensiva, de hecho se llamó una guerra contra las pandillas, en donde por parte de las fuerzas estatales yo creo que ha habido mínimas bajas, ¿verdad? Prácticamente han sido muy pocas las pérdidas que se han tenido. Entonces, pues este proceso tiene que llamar la atención. Y llama la atención que también no es una cosa, es decir, a estas alturas, estamos en 2025, a estas alturas estamos hablando de que ya es algo sostenido, ¿verdad? De que ya es algo que se puede prever que se va a mantener en el tiempo, que no es una cuestión artificial, que no es una cuestión de percepción. Entonces, eso es lo que precisamente da la llave para decir, bueno, fíjense en nosotros y permítannos crecer en un montón de áreas, salud, educación, turismo, inversión, que no habíamos podido crecer adecuadamente precisamente por este flagelo de que hemos estado hablando. Hay muchos analistas con los que, digamos, he tenido la oportunidad de conversar, me han dicho, este problema estaba tan arraigado al Salvador, que muchos, de hecho, en sus análisis consideraban que se podrían tomar 30, 40, hasta 50 años, o algunos incluso proyectaban en que no se podía resolver el tema de la inseguridad en El Salvador. Pero hemos visto cómo una persona con un liderazgo, con una visión, con valentía, con firmeza, pero lo que usted decía al inicio, con voluntad, ha permitido que estos análisis cambien. Sí, mira, yo estoy convencido de que si no fuera por la coincidencia de las diferentes instituciones que están involucradas en el combate al crimen, no hubiera sido posible llegar a este resultado. Es cierto, hay un liderazgo, y eso lo tienen que reconocer propios y extraños, hay un liderazgo a partir de la voluntad y el compromiso del presidente Bukele, pero ese liderazgo solo, esa declaración de intenciones, solamente sin el apoyo de la Policía Nacional Civil con una logística apropiada, con el apoyo, por supuesto, de la Fuerza Armada, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. Sin esa sintonía no hubiera sido posible, y eso es lo que lamentablemente les está ocurriendo a otros países que han pensado, sus gobernantes, sí, o han dicho, nos gustaría replicar el modelo Bukele, claro, pero el problema es que son gobernantes que no tienen la colaboración decidida de esas otras instituciones, ¿verdad? Bueno, hemos escuchado quejas aquí cerca, en Costa Rica, por ejemplo, donde el presidente Chávez, eso fue ya poco más de un año, creo. El presidente Chávez de Costa Rica decía que él se quejaba en público de que las demás instituciones le estaban prácticamente bloqueando sus iniciativas, y que lo que hacía era más o menos lo que sucedía aquí en las décadas, allá, digamos, en los 20 años que tuvo Arena, en donde había un director de la policía que salía a hacer grandes operativos, salía a hacer un montón de capturas, y a las 72 horas para afuera, todos liberados, no hay pruebas, no hay evidencia, se las ingeniaban de alguna u otra manera, y entonces pues eso lo que generaba era una sensación terrible de impunidad. Y por supuesto eso fue interiorizado por muchas personas al punto de llegar a creer que era imposible resolverlo. Y posteriormente, cuando entran los gobiernos del FMLN, que ya el problema estaba tan enraizado, ellos, yo creo que este es uno de los reclamos más fuertes que le va a hacer, que le hará por siempre a la población, que la gente votó por el FMLN en la creencia de que ellos sí iban a poder resolver este problema, porque además ellos tenían una experiencia
una experiencia en la época de la guerra. En la guerra, Ajá, claro. y ellos tenían, se habían creado una imagen de que prácticamente ellos no tenían miedo a nada. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron inmediatamente no solo fue abstenerse de acciones contundentes contra estos grupos, sino empoderarlos, que eso es, a mi criterio... Todavía más peligroso, claro. Pero es que a mi criterio, mira, a mí me es muy difícil expresarme en público y contener la ira que siento al recordar esa enorme traición que hicieron estos señores al empoderar, al legitimar en público a estos grupos, al involucrar a sectores que debían combatirlos, casi para que les estuvieran colaborando. Entonces, y por supuesto, de fondo de todo esto hay toda una narrativa ideológica, pues que ese es otro problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que mucha gente llegó a la creencia de que este país no tenía ninguna salida. Y entonces... Y que se podría tardar 30, 40, 50 años, o algunos como algunos decían, nunca. No. Y hay otros que se atrevían a decir, miren, es que son importantes para nuestra sociedad. Bueno, algunos llegaron a considerarlos que eran funcionales incluso, es decir, que ejercían prácticamente era un estado paralelo y que como, digamos, la gente necesita unas figuras de autoridad, aunque sean ilegítimas, ahí dijeron ellos, bueno, ellos cumplen esa función y por lo tanto son, entre comillas, necesarios. Bueno, yo recuerdo, una visión. perdón, abonado a su análisis, yo recuerdo de hecho unas declaraciones del expresidente Salvador Sánchez Serén, del FMLN, el segundo, donde decía que las pandillas o estos grupos no iban a desaparecer y teníamos que aprender a convivir con ellos. Ajá, no, pero es que también ellos... no solo... ¿Cuenta de qué? O sea, Claro. yo no sé si lo decían, digamos, en la ingenuidad de que eso era así, pero no hay que olvidarse también de que las elecciones de 2014 fueron negociadas por los dos partidos que compitieron, por los dos candidatos, Sánchez Serén y Norman Quijano. En las elecciones de 2014 fueron negociados votos, claro. Y eso hay evidencia, hay confesiones explícitas y faltan procesos penales en donde estas personas tienen que responder. Tradicionalmente siempre fue admirado, siempre fue recordado precisamente por los recursos naturales. En cuanto a la belleza del paisaje, mira, no es casualidad que la oración a la bandera de David J. Guzmán mencione precisamente esos elementos del paisaje, ¿verdad? Cuando te habla de apacibles lagos, soberbios volcanes, cielos de púrpura y oro, no es casualidad que tengamos un poeta que para algunos es el poeta nacional, como Alfredo Espino, que ensalce de una manera tan suprema el paisaje salvadoreño. O sea, eso no es casualidad. Sí, lo que pasa es que durante la mayor parte de la historia de nuestro país, lamentablemente, sobre ese bello paisaje se había creado una estructura social profundamente excluyente que nos llevó a la marginación de grandes sectores de la población y bueno, y nos llevó hasta una guerra civil totalmente inmerecida, ¿verdad? No solo por el daño que causó, sino por las secuelas y luego todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, ahora lo que está haciendo, lo que estamos viendo en el país es que están emergiendo esas bellezas naturales que son un atractivo, yo creo que no solamente para nosotros, sino para cualquier ciudadano del mundo. Con ventajas que muchas veces se nos pasan por alto. Mira, yo he insistido y lo he dicho en muchos programas a los que me han invitado, que El Salvador, la zona de las playas de Oriente, tiene las mejores playas de Centroamérica, ¿verdad? Vaya, si tú vas a Costa Rica, ¿verdad?, que es un país muy turístico, ¿no? Costa Rica te van a decir Puerto Limón, emblemático, es un puerto del Atlántico. Pues tú vas a Puerto Limón, encuentras ahí cierta infraestructura, pero la playa en sí, el hecho de ingresar al océano, bañarte ahí, tú lo comparas con la playa del Espino,
con la playa de las Flores, con la playa del Coco, no hay punto de comparación. Aquí tenemos Sí. olas perfectas, ni muy suaves ni muy fuertes. Esa zona de las playas de Oriente que incluso es muy segura para gente que se quiera bañar ahí, son playas que te funcionan en marea alta, te funcionan en marea baja. Pues entonces ahí, redescubrir esas hermosas playas, cuando esté completada la obra, no solo del aeropuerto, sino la carretera Punta Mango, y cuando se vea infraestructura, o sea, inversión turística, lugares donde quedarse, yo creo que eso va a ser, digamos, un florecimiento impresionante del turismo en esa zona. Y ya que usted menciona Costa Rica, les quiero contar a los salvadoreños, y quiero que también usted me acompañe a ver esta nota para hacer el análisis. Los resultados en materia de turismo han sido respaldados por otros países de la región como Costa Rica, donde destacan la recuperación en el turismo que ha tenido nuestro país y cómo las estrategias en materia de seguridad y economía han reflejado un gran avance. Ve esa nota y venimos con el análisis. El Salvador ahora figura como el destino turístico más visitado en la región. Las excelentes medidas de seguridad implementadas en el país han motivado al desarrollo turístico, superando a países como Costa Rica, que hasta hace unos años era el principal destino para vacacionar. Sin embargo, las condiciones han cambiado y temas como la inseguridad han provocado la desaceleración del turismo en ese país. La seguridad tiene que ver mucho también, que se han visto muchas noticias donde han matado extranjeros, entonces eso implica mucho. Aunque bien es cierto, no es algo dirigido específicamente a turistas, ya el ambiente es de todo lo que ya sabemos que esté pasando, pero que sí ya se comenta de la inseguridad de estar en algún lugar para que ocurra uno de estos acontecimientos. Medidas como el Plan Económico desarrollado en El Salvador han provocado la atracción de más inversiones en la rama del turismo, lo que se traduce en una oferta más amplia y adaptada para cada turista nacional y extranjero, al contrario de países como Costa Rica, donde sus habitantes consideran que es más accesible realizar turismo en otros países de la región. Que Costa Rica es un país muy caro. Entonces, en Latinoamérica no todas las personas tienen la posibilidad de viajar, y conozco costarricenses que prefieren ir a otros países a turistear que en el mismo país porque Costa Rica es muy caro. Esta es la realidad de los países en Centroamérica, que evidencian cómo la apuesta por el desarrollo de El Salvador ha dado grandes resultados y ha escalado a posiciones nunca antes vistas en el tema de turismo, seguridad y economía. Daniel García, Noticiero El Salvador. Gracias, Daniel. Bueno, y lo dicen de hecho costarricenses. Me consta. Yo tengo comentarios de primera mano en ese mismo sentido, ¿verdad? Sí. En ese mismo sentido de que... A ver, ¿qué le han dicho? Vaya, primero, el cambio radical que se ha tenido acá en el país, a partir de una percepción externa, pero que han venido personas acá que lo han venido a comprobar en el sitio, ¿verdad? Entonces, primero eso. Luego lo de que el tema, sí, Costa Rica es un país más caro que El Salvador, ¿verdad? Y también en Costa Rica, bueno, mira, a mí, por razones personales y particularmente, me duele decirlo, pero Costa Rica realmente ha tenido un empeoramiento de sus condiciones de seguridad, que en los últimos años, yo creo que todavía están a tiempo de dar ese giro de timón. De evitar caer en situaciones que en otros países también se han dado. Trasladémonos un poco a México. México, o sea, yo no quisiera hacer afirmaciones, Es un lugar bello, pero bien inseguro. Pero yo no quisiera hacer afirmaciones, pero es muy sospechoso, es muy sospechoso que un estado así de grande y de fuerte como es México, tenga un problema de crimen organizado tan grave como lo tiene y que no sea por algún tipo de, no sé, por complicidad, por lo que sea de los gobernantes, y que hay sitios turísticos emblemáticos en México que ya no tienen el encanto que tenían antes, ¿verdad? Estamos hablando de, bueno, yo recuerdo en los años 70, el sueño de muchos era ir a Acapulco, ¿verdad? Era ir a Cancún, Puerto Vallarta. Ajá. Y ahora resulta que en los últimos años, en la última década, hemos visto acciones terribles del crimen organizado
en estos lugares emblemáticos. Sí. Ajá, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que están dejando perder esas ventajas, en el caso de México, esas ventajas que tenían, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, mira, Costa Rica es un país hermoso, ¿verdad? Eso sin duda alguna, y es un país donde todavía se respira una tranquilidad que uno, digamos, que uno no se imaginaba tenerla acá en El Salvador hace una década, ¿verdad? Entonces, pero ahora uno puede ir de aquí a Costa Rica y no vas a sentir aquel cambio de que estás entrando de un país donde tienes que andar con una paranoia viendo sobre el hombro y aquel temor a otro país súper tranquilo. Ahora uno puede sentirse en un ambiente similar, ¿va? La única diferencia es que, ojo, cuidado ahí, que nosotros estamos emergiendo y en algunos indicadores de seguridad de Costa Rica están decreciendo. Entonces, yo por eso digo, particularmente me duele esa situación y yo espero que los costarricenses realmente encuentren la manera de preservar ese tesoro de país que tienen, ¿verdad? Y que no lo dejen perder como ha sucedido en otros lados. Claro. Ha sido las playas, ha sido el centro histórico, ha sido la seguridad, ha sido una combinación de muchas cosas lo que ha permitido que nos volvamos, bueno, ya destino turístico a nivel internacional. Sí, pero detrás de todo eso hay algo que es importante mencionar. A ver. Y que es lo que ha posibilitado de la seguridad para la inversión, de la inversión para el desarrollo de rubros importantes. Antes de eso hay una cosa importante y es que la gente, el pueblo salvadoreño, decidió en varios eventos electorales, decidió entregarle la conducción a un líder que ha respondido a esa confianza. Y eso te da algo que muchos otros países no tienen, se llama estabilidad política. Y esa estabilidad política te garantiza que puede haber continuidad en las acciones que se toman. Y eso no solo, o sea, a mí pueden no creerme, pero revisen el extenso informe del Fondo Monetario Internacional a propósito del financiamiento que ellos han aprobado, y ellos mencionan ese hecho, la estabilidad, el respaldo, la decisión de la gente al entregarle esa conducción a su presidente y que este presidente le ha respondido a la gente. Eso ellos lo mencionan como factor de estabilidad, acompañando a los otros temas de seguridad y económica. Eso no es casual y ahí está en ese documento, búsquenlo y van a ver. Claro, es parte, por supuesto, de esta transformación que tiene nuestro país. Miguel Ángel Alemán Chávez, originario de otro país, protagonizó un altercado con arma blanca contra otro hombre. Luego de una discusión, mientras compartían bebidas en el barrio Concepción, de San Miguel Centro. La persona afectada fue llevada a un centro médico con afectaciones en la cabeza y espalda. El responsable será remitido por el delito de causar daños físicos a otra persona. Por otra parte, Salvador Amílcar Hernández Morales, de 30 años, fue detenido luego de impactar su vehículo contra otro. Sobre el kilómetro 14,5 del cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este. Al realizarle una prueba, se determinó que había ingerido bebidas embriagantes, registrando 281 grados en la medición. Será remitido por conducción temeraria. También atendimos un incidente vial en el kilómetro 148 de la ruta militar, el divisadero, Morazán Sur. Por fallas mecánicas, un camión se salió de la vía y volcó. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Nuestros equipos continúan en la zona. Lamentablemente, una persona que transitaba a pie perdió la vida luego de ser impactada por una grúa sobre el kilómetro 59 de la carretera panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador. El conductor permanece en el lugar y el paso vehicular ha sido reducido a un solo carril mientras se realiza la inspección correspondiente. El Salvador está cambiando y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like,
suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.